Hola, zaragocistas. Hemos visto la noticia de que Osasuna va a construir o a reformar profundamente la suya ciudad esportiva de Tajonar con una inversión de 18 millones y bella persona pues puede pensar que hay lo que me importa, ¿no? Lo que faiga Osasuna, pero lo que estamos diciendo siempre de cómo compite cada club, cada día tiene eso, y claro, en el vídeo pues hablaba de la situación crítica do Real Zaragoza en 2014 y en 2014 Osasuna era padillano, pero apareció un gobierno foral y aprobó dos leyes que le beneficiaban a Osasuna para gozar de una plaza muy cómoda a suya deuda y lo contimparas con cómo el Real Zaragoza pegó a esa situación con una operación política y son de casos diferentes, ¿no? En un caso te funden y en otro lado te salvan. Dos leyes a favor de Osasuna y en 2015 dación en pago con el estadio y con la ciudad esportiva de Tajonar. Ya en 2022 y tornan al club y también hemos visto que ha tornado un estadio de arraso esbellado y cada uno no puede más que reírse cuando escucha a gente de Izquierda Unida Zaragoza diciendo que la reforma da Romadera va a hacerse como con Osasuna, ¿no? Y claro, uno le dice, bueno, pues me fas dos leyes a mi favor, te cedo el estadio, bueno, que ya era público, pero me lo bosas y luego yo te lo voy bosando chinachana, a la fin que esta chen pues no sabe ni brinca ni bella de lo que en charlando. Y una cosa curiosa de Cucha Zaragozana es ese odio que una parte significativa tiene al Real Zaragoza y que se ve en casos como este, ¿no? Por lo que sí que no es obligatorio que te faiga gol o fútbol, que te faiga gol o Real Zaragoza, tampoco no has de alegrarte cuando gana, pero no sé, también puedes ver una mica pues, el efecto que fa en la ciudad positivo cuando gana y lo que ha generado todos estos años en imagen de la ciudad. Pero lo que quería charlar y es que también mientras aquí podemos no ha feito más que meter entre cruces al tema del estadio y yo en un vídeo pues me informé de que veía que Podemos aportaba una propuesta de ciudad del deporte que me parecía bien, que mejoraba o proyecto general, pero como a capratida siempre amón, pues ya he metido en ese recurso que falló pues facieron de avagols útiles para que a propiedad tienes una excusa de no poder hacer el estadio y si no querían diners públicos pues toma, pues ye culpa de tú que ahora pues el estadio se goce de esta plaza con esta sociedad que por otra parte pues en todo caso pues ye parellano a lo que se fació en Bilbao y bueno, diga alguno pues me pienso que simpatiza más con el Athletic Club, pero de estas cosas no charla, como los que simpatizan por motivos políticos con equipos vascos, pues nunca no charlan de las arullas que tienen estos equipos en muchos aspectos. Y bueno, pues veis que aquí Podemos fa esto, se oposa y eso, pero que todo esto que he contado de Osasuna pues estoy
o gobierno PSOE Podemos que lo abai y que le pareció muy bien ayudar de esta manera a Osasuna. Ahí parecía que no había contradicciones de apoyar a un club privado con dineros públicos y que a la fin, pues bueno, parece que aquí siempre en Zaragoza, pues no sé lo que pasa, pero con Timparas es que o mismo partido y fa dos cosas de raso opuestas y que a la fin, pues todo lo que esa partida pucha Zaragoza de haber de malo en el Real Zaragoza realmente comprobado se lo tienen Osasuna, una colla de afición violenta, un gargorri, adullas públicas a escape, leyes a su favor, reforma del estadio, condena por amaño de partidos, pero bueno, que eso lo fan personas, no llega o club. Cuando se llega charlando do posible amaño do Levante Zaragoza, no llega nomás a Agapito, llega o Real Zaragoza. Y los chicos, porque a la fin, o beneficio o club siga o Real Zaragoza o siga Osasuna, pero que es penible esa actitud de esa parte de la cucha zaragozana que se puede decir que es sectaria y que por lo que sí también, pues a la fin, pues afecta a otro tipo de cosas que no tienen que ver con el fútbol, porque a yo no me da gana de achuntarme con una chen asinas que tiene esas ideas tan sectarias y carencia también de educación. Hemos visto pues que se le feba a Mofla a los resultados de Real Zaragoza a rivales diciendo que es mejor darle una subvención a Huesca. Son cosas que como concelleros no pueden decir, como personas que digan lo que quieran, pero también entre tú y es concellero do Concello de Zaragoza, a lo menos habría que tener una mica más de respeto, porque gobiernas no nomás para lo que a tú te fagoy, sino gobiernas para todos, para todas, para lo que te fagoy y para lo que no. Vaya bueno.